con esta mesa redonda que se llama ¿Qué Vygotsky necesitamos? Discutiendo la actualidad de la teoría vygotsiana. Esta mesa se realiza dentro del marco de las quintas jornadas de filosofía y terceras de jornadas de psicología del Instituto Alicia Moró de Justo. Y bueno, están como participantes de esta mesa Juan Duarte, Federico Puy, Ivana Otero. Que lo que primero quería hacer es agradecerles por venir a esta mesa y también felicitarlos por las ediciones que están haciendo de Vygotsky. Y bueno, eso. Ahora, si les parece, yo hago una introducción cortita y después siguen ustedes. Bueno, ¿por qué el título en principio, no? Como veníamos charlando, acá en Argentina hay ciertas interpretaciones de Vygotsky, y esto de qué Vygotsky necesitamos tiene como presupuesto, bueno, quién es que lo necesita Vygotsky y desde dónde, ¿no? En algún sentido muy genérico, yo lo pensé también desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de la educación, de la salud mental y en general de la clase obrera, como, digamos, los que lo necesitamos o lo usamos cuando trabajamos en escuelas, en hospitales, con pacientes, en la psicología. Y en ese sentido, en esta cuestión de cómo interpretar a Vygotsky hay muchas posiciones. Una, digamos, muy conocida ahora es la de Jasnitsky, ¿no? Esto de que hay como muchos Vygotskys. Y yo pensaba que, bueno, esta cuestión de cuál necesitamos oscila entre dos ejes, que es uno, el Vygotsky verdadero, ¿no? Que para eso hay muchas investigaciones históricas y el trabajo editorial que están haciendo en ediciones IPS, yo creo que va en esta línea, ¿no? Recuperar qué es lo que dijo Vygotsky de la forma más completa posible. Y después el otro eje en que se oscila, digamos, en esta cuestión de qué Vygotsky es el que a mí me gusta pensar o plantear esto de, digamos, nuestro Vygotsky, ¿no? Cómo lo tomamos para hacer qué. Y en ese sentido me parece importante también reconocer que acá en Argentina la interpretación que se suele hacer de Vygotsky es, como diría Matussov, más una interpretación sociocultural de Vygotsky, que deja de lado, digamos, cuestiones como digamos, el desarrollo de los sujetos dentro del capitalismo, la desigualdad de clases, ¿no? Todos aspectos que son más abordados por la otra línea que él llama la línea histórico-cultural, ¿no? Una diferencia en ese sentido. Charlando de lo que estamos haciendo, la semana pasada estuvo la charla de Karl Rahner, que es más una línea histórico-cultural, ¿no? Esta perspectiva de la psicología macrocultural, que aborda la cuestión de la desigualdad, el Estado capitalista y esas cuestiones. Bueno, en principio es eso, y lo último que quería agregar es que, bueno, también Vygotsky es como una excusa o una forma de plantear que es importante la teoría y que la teoría está relacionada con también la teoría social o el marxismo, y que además de la teoría es importante también la práctica o las investigaciones experimentales que ellos hicieron y cómo podemos retomarlas, también para pensar la intervención en el ámbito educativo, que es algo que entiendo que hoy vamos a poder charlar. Pero bueno, ese es el panorama que queríamos hacer. No, yo para agarrar el título, digamos, del panel.
está peleando contra la idea del individualismo, del sálvese que pueda, se está peleando contra la idea del escepticismo que buscaron impregnar y quizás potencialmente contra la miseria de lo posible. Entonces a mí me parece que estas charlas, estos intercambios de ideas se están dando en un momento donde hay tierra fértil y donde es quizás posible empezar a plantear nuevos imaginarios. De ahí yo creo que el debate sobre Vygotsky y sus ideas se vuelve más que interesante e importante. Yo quizás voy a hacer como la precuela, digamos, a lo que van a desarrollar más los compañeros y pensar antes de qué Vygotsky necesitamos, bueno, ¿quién fue el Vygotsky, no? Y para nosotros, para mí, digamos, es inexplicable sin entender, por un lado, la Revolución Rusa y por el otro lado, su pensamiento marxista, su hilo de continuidad con el marxismo clásico, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, ¿no? Pero por el primer punto, hacer un recorrido breve, Vygotsky nace en 1896 en Orsha, en Rusia, muere en 1934, es decir que vive tan solo 37 años, muere por una enfermedad que fue la tuberculosis, pero en ese corto tiempo desarrolla parte de su pensamiento y de sus obras que a nuestro criterio son muy profundas y hasta el día de hoy seguimos debatiéndola, como bien decía el compañero antes, ¿no? Pero, bueno, él es parte de una familia judía, es ahí donde lo llevó a cuestionar el sistema de opresión en el que vivía. Eso le impidió estudiar cualquier carrera porque había limitaciones o cupos, estudia filosofía, estudia leyes, pero a pesar de todo este recorrido, lo que consideramos que más moldeó su obra y su pensamiento es haber sido parte de los procesos revolucionarios de la Revolución Rusa, sobre todo la de 1917, ¿no? Entonces quizás la primera definición, contra toda visión edulcorada, recortada que podemos encontrar, es que Vygotsky fue un militante revolucionario y que peleó por poner en pie una sociedad socialista. Y esto es importante traerlo a la actualidad porque es un paréntesis, ¿no? Es que voy a hacer en los últimos años las nuevas derechas, Milei, Bolsonaro, Trump inclusive, han hablado de comunismo-socialismo como forma de polarizar contra gobiernos o referentes que lejos están de autopercibirse incluso socialistas o comunistas, sino que es capitalismo con más o menos moderación, digamos. Entonces, rescatar Vygotsky, rescatar la idea del comunismo, nos obliga a rescatar este proyecto político que busca terminar con una sociedad con opresión, con explotación, que enriquece nada más una minoría, que busca que realmente sea una sociedad democrática y que esté basada en lo que realmente genera la riqueza social, que son los trabajadores. Hecho este paréntesis, bueno, Lev Vygotsky es parte de esta revolución, es parte de una revolución que por primera vez en la historia expropia a los capitalistas, que nacionaliza los principales resortes de la economía, que planifica de forma democrática la economía, que reparte la tierra, que termina con la guerra, que además avanza sobre un código civil y penal que le da el derecho al aborto a las mujeres, que despenaliza la homosexualidad, que permite el divorcio y que además avanza en la socialización del trabajo doméstico y esto era una política para que las mujeres puedan sacarse esta tarea que obviamente en ese entonces como ahora se recargaban sobre las espaldas de las mujeres y puedan ser parte de la vida política activa de esta nueva sociedad en transición. Vygotsky es parte de todo este proceso, es lo que estamos intentando hacer hincapié, pero además buscó colaborar en poner en pie un sistema educativo realmente muy revolucionario para la época y que por lo general en los institutos de formación docente se borra de
la currícula, por así decirlo, ¿no? Un sistema educativo que logró terminar con los altos niveles de analfabetismo, que instaló una forma democrática de debatir los problemas educativos a partir de los soviets de la educación, con docentes, estudiantes, con las familias interesadas en pensar la educación, que además terminó con la idea de los exámenes, de los castigos, que impuso una educación de tipo laica, para ese momento era de muy avanzado, y con un tipo de educación politécnica en donde el conocimiento ligado a la producción, ligado a la parte teórica y práctica, sea parte del conocimiento que aprendieran esos estudiantes, ¿no? Bueno, como decía, esta historia por lo general es borrada. Vygotsky fue parte de este equipo que pensó esta educación en esta nueva sociedad. Y para terminar, a mí me gustaba resaltar que además de todo lo que aportó para pensar el desarrollo de las infancias y adolescencias, que es lo que van a desarrollar más los compañeros, aportó la formación de docentes, tanto en una de las obras que es Psicología Pedagógica, que es 10 años antes de esta obra de Lecciones de Paideología, en la que dice varias ideas, pero dos ideas que a mí me resultan muy interesantes para pensar la actualidad. Dice que la educación siempre y en todas partes tuvo un carácter de clase en las sociedades de clase, ¿no? Pero que históricamente ese objetivo de clase ha sido enmascarado y que por lo general la educación disimulaba con palabras abstractas el verdadero objetivo de la educación, ¿no? Y a mí me parece que esto tiene vigencia desde ya, porque nosotros estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, diversas reformas educativas acá en la Ciudad de Buenos Aires, los diferentes niveles educativos están siendo reformados, y lo hacen justamente, ¿no?, de forma enmascarada, hablando sobre la preocupación sobre que las infancias y adolescencias no comprenden lo que leen. Pero si rascamos y vemos qué es lo que hay detrás de eso, vemos ni más ni menos que hay organismos internacionales como la OCDE, con sus pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas, que lejos están de querer realmente potenciar el desarrollo de esas infancias y adolescencias, sino más bien están ligadas a las necesidades del capital y del nuevo mundo laboral, de la precarización y de la incertidumbre, como dicen ellos. Entonces, Vygotsky señala que el maestro no tiene que ser un aplicador, no tiene que ser un apóstol, sino que tiene que ser un sujeto activo del medio social. Y dice, la educación es un intercambio de vivencias combativas, una lucha constante en la que el maestro encarna una porción de la clase trabajadora. A mí me parecía importante mirarlo desde esta óptica y pensar la escuela como un lugar de intercambio entre diferentes sectores, entre las familias, entre los estudiantes, entre los colegas, para pensar desde ahí qué educación queremos, cuestionando la dirección de la educación capitalista y, ¿por qué no?, qué futuro queremos. Así que, bueno, eso. Antes que nada, agradecer a Nicolás y a los organizadores de la quinta jornada de filosofía y las terceras jornadas de psicología de 10 Alicia por el Justo. La verdad que el espacio estaba buenísimo. No abundan estos espacios en la academia, están bastante endosados y tomados, digamos, por el academicismo, las jornadas de psicología, congresos, etc. Entonces, encantado de estar acá charlando y debatiendo sobre una pregunta que me parece que es muy buena, que es la que da título a la charla, que es ¿qué Vygotsky necesitamos? Me parece súper pertinente. La pregunta creo que va ligada a la actualidad del pensamiento vygotskyano. Y en este sentido pensaba que responder que necesitamos al verdadero Vygotsky, o lo que realmente escribió, quizá choca un poco con ciertas posiciones un poco más subjetivistas, que están más ligadas dentro de los estudios de recepción de la obra, que prefieren acentuar que no existe un verdadero Vygotsky, y más bien siempre se trata de
estructuras subjetivas situadas desde ciertas coordenadas históricas y que son todas construcciones subjetivas cuando leemos la obra de un autor. Como decía, bueno, es una crítica que a mí me parece correcta al objetivismo, a pretender que hay una sola lectura y punto del autor, eso está bien, pero como se dice en algunos lugares, me parece que esas lecturas se pasan tres pueblos y terminan negando que hay continuidades objetivas de los problemas y de la relación entre los problemas y la teoría, y de esta manera lo que se pierde es la actualidad que pueden tener los problemas a los que enfrentó Vygotsky y la teoría, las respuestas que dio y para qué nos sirven para pensar. Como les decía, el mérito de estos estudios que considero muy valiosos y necesarios, muchos de los estudios, o bueno, algunos de los estudios muy importantes sobre Vygotsky en Argentina están hechos desde este punto de vista. Me parece importante resaltar que lo leemos desde ciertas coordenadas históricas determinadas y en muchos sentidos son distintas a las que venció el propio Vygotsky. Pero quería poner el acento en que al mismo tiempo estas coordenadas objetivas se mantienen y otras que son muy subjetivas del propio Vygotsky, de su estrategia social y política revolucionaria, necesitan al contrario ser rescatadas de un modo dialéctico muy vygotskiano, por cierto, para pensar el presente apoyándonos en el pasado y sobre todo imaginando un futuro comunista, ¿sí? Imaginando un futuro donde la subjetividad, el modo de hacer ciencia, no esté capturado por la alienación y la degradación y los grilletes que impone la mercantilización de la subjetividad de la ciencia en el capitalismo. En otras palabras, me parece que objetivamente, como decía Ivy recién, el capitalismo que Vygotsky criticó y combatió de forma revolucionaria se mantiene, incluso en formas mucho más críticas y degradadas. Se mantiene la definición de Lenin, que planteaba que el capitalismo en esta etapa imperialista solo tiene para ofrecer crisis, guerras y la posibilidad y necesidad de revoluciones. La crisis económica de otro tipo, guerras como la que estamos viendo en Ucrania, genocidios como que estamos viendo la mano del sionismo en Gaza, una crisis ecológica y climática abismal, civilizatoria, que nos enfrenta con la destrucción de las condiciones mismas de vida en el planeta, y un nivel de padecimientos psíquicos como quizá nunca antes habíamos visto. Podemos pensar en la proliferación de padecimientos que luego son tratados como depresión o todo tipo de padecimientos en la infancia y al mismo tiempo un auge de una medicalización constante de estos padecimientos y en general una subsunción de la vida social y de la vida natural a la lógica del capital, ¿sí? Con todas las consecuencias que esto trae, de crisis a nivel subjetivo y a nivel natural o ecosistémico también. Y ligado a esto, una forma de hacer ciencia positivista o neopositivista, unas biotecnociencias reduccionistas como el mainstream de la neurociencia e instrumentales a la ganancia y al control social. Entonces, estas condiciones objetivas a las que enfrentó Vygotsky, resalto nuevamente, aparecen como una continuidad. La lógica del capital está ahí, mucho más acentuada, y en ese sentido, no es que Vygotsky vivió en una época revolucionaria y los problemas a los que enfrentó se quedaron allí y no tienen continuidad. Al contrario, tienen toda la continuidad y en ese sentido vale la pena rescatarlo. Pero sobre todo, me interesa rescatar que frente a esto tenemos una necesidad urgente de rescatar en Vygotsky sus aspectos subjetivos. ¿En qué sentido? En el sentido que tenemos una necesidad urgente de recuperar el aspecto estratégico anticapitalista y comunista de Vygotsky. Una mirada histórica que imagina un futuro comunista como posibilidad y desde ahí pensar la psicología, el desarrollo psíquico, la educación, la ciencia, la cultura, etc. Se trata de una necesidad política que está muy ligada a esa frase tan citada atribuida a Fredric Jameson de que es más fácil imaginar el
fin del mundo que el fin del capitalismo, pero que también es disciplinar. Necesitamos pensar desde ahí la psicología, las ciencias sociales, desde lo que se denomina una teoría social crítica, pero una teoría social crítica revolucionaria del mismo modo en que la pensó el propio Vygotsky, o en otros términos, materialista y dialéctica. Quizá allí haya un núcleo fuerte del pensamiento vygotskiano que permite enhebrar todo lo demás. Y para decirlo rápido, en Vygotsky encontramos un modo de pensar esta ciencia psicológica en un sentido profundamente histórico, anticapitalista y socialista, y un cuerpo de pensamiento dialéctico en psicología que recién se está empezando a apreciar en toda su magnitud. En este sentido quería rescatar tres ejes nada más para hacerlo breve. En primer lugar, que justamente este aspecto de Vygotsky, su aspecto marxista profundo, su mirada histórica anticapitalista y socialista, ha sido censurada constantemente. Por eso, en primer lugar, el trabajo que hacemos de edición en ediciones IPS de la obra Vygotsky, publicándola completa, es un trabajo que apunta a rescatar estas armas de la crítica, como decía Marx y Engels, y en este sentido ya publicamos el significado histórico de la crisis de la psicología, que es la primera versión a nivel mundial completa de una obra programática clave de Vygotsky, que por ejemplo es una obra que discute el problema de la crisis de la psicología. Ahora me voy a referir a eso, pero sobre todo es una obra que es una obra nosológica y epistemológica, y casi un tratado filosófico sobre la psicología, pero que termina con una reflexión sobre cómo el capitalismo moldea las formas de hacer psicología y cómo en una sociedad comunista, sin las determinaciones de la explotación y la opresión capitalista, vamos a tener otra subjetividad y otro modo de hacer ciencia. Esta idea se repite en los principales libros de Vygotsky, incluso con una reflexión sobre las nuevas subjetividades, el nuevo tipo y las nuevas posibilidades que se abren para el ser humano en el capitalismo. ¿Sí? Es una mirada que constantemente mira hacia el futuro desde esta perspectiva. Y ahora estamos presentando Lecciones de Paidología, que también es una obra que es la primera vez que está publicada a nivel completa, traducida en castellano, y que en este caso estamos rescatando por medio de Vygotsky una mirada de una disciplina que hoy por hoy no existe, que es la paidología, que implica un abordaje del desarrollo infantil en su totalidad, del cual Vygotsky fue uno de los principales exponentes y un exponente marxista respecto de una mirada que hoy contrasta con la disciplinarización y la fragmentación total que hay respecto a cómo enfocar el desarrollo infantil. Entonces, bueno, un poco de eso se trata de Lecciones de Paidología. Después, segundo eje, me interesaba rescatar algunos temas y enfoques también de Vygotsky que me parece que son importantes, vistos desde este punto de vista. La crisis de la psicología para Vygotsky está muy ligada, además de las determinaciones históricas capitalistas que nombraba, al problema del dualismo, ¿sí? El dualismo mente-cuerpo, y cómo ese dualismo se sostiene hoy y da lugar a visiones reduccionistas, tanto materialistas mecánicas como puede ser el mainstream de las neurociencias. ¿Sí? Hay una neurociencia crítica que intenta ir más allá, pero en general tiene este sesgo. Todo es cerebro, todo es biología, o incluso en psicología cognitiva, la psicología evolucionista. Cada cosa que mostramos, cada característica de la psicología humana se atribuye a una visión ultra-darwinista, donde todo estaría moldeado en el último periodo en que se moldeó el cerebro, el Pleistoceno. Bueno, una naturalización total de fenómenos que para Vygotsky son fuertemente históricos. Después, ya yendo a Lecciones de Paidología, también el método de análisis dialéctico de Vygotsky, un enfoque de la totalidad que constantemente está tratando de escapar a la decisión entre aspectos como lo biológico y lo cultural, lo subjetivo y lo objetivo, lo social y lo individual, en un método de análisis que captura lo mejor de Marx, ¿sí? Donde podemos plantear, por ejemplo, un abordaje celular de los fenómenos que se estudian, ¿sí? Por ejemplo, la zona de desarrollo próximo, la vivencia, el significado, son todos
ejemplos de un modo de análisis que Vygotsky llama análisis por unidades y que en Marx aparece en el Capital, en el análisis que hace Marx de la mercancía, como una totalidad que guarda las características estructurales de toda la estructura del capital. ¿Sí? Y finalmente un aspecto que a mí me parece central, que quizás lo que más quisiera rescatar hoy, en el contexto en que se piensa hoy en psicología. ¿Sí? Tenemos por un lado las visiones más mecánicas y reduccionistas biológicas, pero por otro lado tenemos otros reduccionismos. Son reduccionismos estructurales, por ejemplo, todo discurso, por ejemplo, que guardan mucho los últimos 30 años de neoliberalismo y posmodernismo. Y en particular respecto a una corriente que me parece que tiene mucho para aportar y tiene muchos insights, y como práctica psicológica es súper valiosa e importante hoy, pero en diálogo con la mirada psicoanalítica me parece importante rescatar cómo Vygotsky pone en el centro un análisis constante de la conciencia. Y pone en el centro la conciencia, no para dejar de lado el inconsciente, no para dejar de lado los aspectos en los cuales la subjetividad humana muestra una vuelta a aspectos más biológicos. Si vemos la lectura de Vygotsky de Más allá del principio del placer, por ejemplo, que me parece muy sugerente, sino en el sentido de Marx. Vygotsky sigue a Marx en su método, y el método de Marx dialéctico, Vygotsky lo llama acmeísta, en el sentido de que si analizamos un fenómeno, para poder comprenderlo dialécticamente en su dinámica, en su estructura y en su función, nos tenemos que parar en lo más avanzado que da ese fenómeno. En el caso del ser humano, la conciencia y la voluntad, como define Vygotsky las funciones psicológicas superiores, como va a estudiar en lecciones de paleología y en toda su obra, le permiten a Vygotsky plantear la pregunta por cómo surge, cómo emerge esa conciencia, cómo es el proceso de desarrollo, pero sobre todo, cuáles son las posibilidades futuras para la psicología humana. ¿Sí? Y desde ahí leer los aspectos determinados por el inconsciente, las relaciones entre biología y conciencia, o biología y cultura, o individuo, sociedad, todas las relaciones dialécticas que se encuentren, y los conceptos que usa Vygotsky, los conceptos dialécticos, por ejemplo, son el desarrollo próximo, vivencia, significado. Estamos siempre dando vueltas alrededor de un análisis de la emergencia de la conciencia, ¿sí? Del pensamiento consciente, de la memoria, la atención, de las emociones como parte de un sistema consciente. Pero para mí lo que me interesa destacar es que eso permite pensar las posibilidades del desarrollo de la conciencia, ¿sí? Y nos permite al mismo tiempo, y plantea la necesidad de pensar la conciencia, como dice Vygotsky analizando el capítulo 4 de Lecciones de Paleología, en la relación entre el medio y la herencia, con el concepto de vivencia, como de lo que se trata es de estudiar la vivencia de la personalidad consciente respecto al medio, y cómo ese medio social es la fuente del desarrollo, ¿sí? La fuente del desarrollo de la conciencia, ¿sí? Esto me parece profundo, ¿sí? Sobre todo por esto que decía antes, que nos permite constantemente ir más allá de la individualización de los problemas, de las patologías, de los fenómenos psicológicos que encontramos, y situarlo en un campo social e histórico más amplio, donde constantemente, si pensamos en psicología, tenemos que estar enfocándonos en una crítica social, y en particular una crítica social anticapitalista. Bueno, ya para terminar, respecto a esto, en lecciones de paleología hay muchos más insights para recuperar de Vygotsky. La noción de desarrollo que plantea Vygotsky acá es coherente con lo que se denomina hoy una mirada de un materialismo emergentista, ¿sí? Cómo emerge desde niveles de análisis o de desarrollo inferiores algo que no se puede explicar solamente acudiendo a esos niveles. La física, la química,
ideologías son necesarias, pero no podemos reducir ahí la conciencia. Emerge algo nuevo y eso algo nuevo que emerge tiene una fuente social. ¿Sí? Constantemente está dando vueltas Vygotsky alrededor de esto, analizando en particular la conciencia. Y me interesaba solamente una cita para ir al último punto, que es cómo en Vygotsky encontramos una antropología marxista, ¿sí? Una aplicación de la psicología que es al mismo tiempo un planteo sustantivo sobre las características sociales y colaborativas del ser humano. En el sentido que Marx planteaba de que si hay una esencia del ser humano, es que el ser humano es un ser social y colaborativo y se subjetiviza a partir de instancias sociales y colaborativas en un momento histórico dado, ¿sí? Porque lo digo esto porque estamos asistiendo a un momento en el que el capitalismo se aprovecha de esas características sociales para generar su riqueza y para al mismo tiempo impedir su desarrollo. ¿Sí? En el mismo sentido que decía Vygotsky, que estamos viendo hoy como los discursos mismos plantean que el ser humano es un ser que tiene que competir y que tiene que pisarle la cabeza al otro, que es un ser individualista, pero al mismo tiempo se aprovecha de las capacidades del trabajo social. ¿Sí? Entonces, Vygotsky, al contrario, para poder entender el desarrollo, necesitamos partir de la base de que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores es un desarrollo eminentemente social en instancias colaborativas. Y bueno, la zona de desarrollo próximo, por ejemplo, es un prototipo de eso, la herencia y la vivencia, cada uno de los conceptos que queremos ver. Una cita, solamente una de Vygotsky, que me parece interesante, es que Vygotsky, estudiando la vivencia, en el capítulo 4 de la lección de pedagogía, dice: lo más interesante, una conclusión de este punto de vista, es que el hombre es un ser social, que sin la interacción con la sociedad nunca desarrollará las cualidades y propiedades que se han desarrollado como resultado del desarrollo histórico de toda la humanidad. La sola circunstancia de que el hombre es un ser social por naturaleza, de que su desarrollo consiste, en otras cosas, en ir dominando las formas de actividad y de la conciencia elaboradas por la humanidad en el proceso de desarrollo histórico, es, en rigor, lo que subyace a esa interacción entre la forma ideal y la forma inicial. Que Vygotsky dice que el tipo de desarrollo humano es único en el sentido de que la forma más desarrollada está en la sociedad, ¿sí? A diferencia de otros tipos de desarrollo que analiza. Bueno, me interesaban estos puntos, todos implican debates con corrientes actuales, en particular con las más interesantes, las menos reduccionistas, como por ejemplo el psicoanálisis. Voy a terminar acá, en todo caso después. Muchas gracias. Bueno, gracias Nico por la invitación. Que a los compañeros también del Centro de Estudiantes y la Nueva Abril que ayudaron con la difusión de la actividad en un momento que entre parciales y los docentes que estamos llegando a fin de año tenemos ya pocas capacidades que nos quedan. Estos debates son realmente muy interesantes porque nos permiten parar un poco, frenar un poco y pensar. Y lo primero que quería decirte, Nico, que con la pregunta que hiciste de la charla, de la conversación, a mí por lo menos ya me metiste en un problema, porque discutir el qué Vygotsky necesitamos hoy y empezar a hablar también de futuro. Nosotros hace poco empezamos a hacer unas rondas de charlas en varios puntos del país con la asamblea de intelectuales, impulsadas por compañías intelectuales independientes, en PTS, discutíamos una perspectiva por un futuro comunista. Cuando hay idea de futuro, por lo general, no está tan dentro de nuestra conversación o de nuestras palabras, sino más bien son las nuevas derechas las que impulsan, parece, planes futuristas y de progreso de la humanidad, y estamos ante una catástrofe. Yo creo que discutir qué Vygotsky necesitamos hoy y la idea de futuro, y no solo del pasado, o cómo del pasado plantear qué futuro queremos hoy, me parecía realmente muy pertinente para pensarlo. Incluso porque Vygotsky fue igual de maltratado que otros autores como Gramsci y que se lo utilizan según el punto de vista o la óptica que se quiere para reducirlo o un mero pensamiento cultural o de integración, y se le quita todo el filo revolucionario que por lo menos nosotros entendemos que le aporta Vygotsky. Y desde este punto de vista yo creo que
¿Qué le aporta, o sea, a dónde nos deja el capitalismo hoy para pensar qué Vygotsky necesitamos? Yo me traje algunas anotaciones, son más de 300 millones de niños, niñas y adolescentes pobres en el mundo. Los conteos sobre Palestina y sobre Gaza son 17.000 niños asesinados, 1 millón desplazados y 21.000 que no se sabe su paradero. Solamente en América Latina son 81 millones de niños en la pobreza también. En Argentina ya tenemos los datos del 66% de pobreza infantil. Entonces yo, ante esta catástrofe del capitalismo social, ambiental, sobre las infancias, educativa, porque no hay lugar en el mundo que no se hable que se está ante una crisis de la educación, ya propiciada por los propios gobiernos y el propio sistema capitalista, y lo que contaba un poco iba al principio, ¿no? La victoria de Trump en Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente, en Rusia y Ucrania. Yo pensaba que Vygotsky necesitamos hoy, lo pensaba Vygotsky más con esa famosa frase y debate entre Benjamin con Marx en el sentido de freno de emergencia, ¿no? Donde Walter Benjamin, un pensador marxista también, decía que Marx había dicho que las revoluciones son la locomotora de la historia, y Benjamin dice, bueno, pero tal vez las cosas se presenten de manera completamente diferente. Es posible que las revoluciones sean para la humanidad que viaje en ese tren un acto de accionar los frenos de emergencia, es decir, parar con esta barbarie capitalista. Y yo creo que en este sentido, todos los conceptos que aporta Vygotsky en el libro, que recién enumeraba algunos Juan, son muy pertinentes para discutir contra esa barbarie capitalista también ideológica y también teórica. Los conceptos de herencia, de ambiente, vivencia que recién desarrollaba Juan, zona de desarrollo próximo y lo recortado que se lo ve también, por lo menos en los profesorados de formación docente para primaria. Yo soy maestro de primaria ya hace 14 años. Aclaro también que yo al estar en un 4º grado, que es el que hizo pandemia en sala de 5 y en primer grado, gran parte de los padecimientos o de las crisis educativas están bastante centrados en los primeros grados de la escuela primaria, y otros conceptos que aportan a esa discusión, como la visión de desarrollo, las crisis de edad, las neoformaciones, lo nuevo, lo que parece nuevo, lo revolucionario en el propio niño, su visión también sobre el autismo, que tiene una parte de lección de paleología, pero que está más desarrollado también en otros textos de Vygotsky, la idea de cambio, la situación social de desarrollo, la conciencia que decía Juan, es como un polo totalmente contrario a lo que nos vienen bombardeando, que hay que hacer en la escuela, qué son los niños hoy actualmente y cómo sería su desarrollo. Para mí son todos ejemplos que sirven mucho para discutir también contra estos planes, estas ideas concretas que tenemos en el mundo educativo, en los diseños curriculares, en las reformas en muchos ámbitos de los diferentes niveles de la educación, la meritocracia, el individualismo, el emprendedurismo, y yo me hice solamente una listita anti-Vygotsky, contra Vygotsky, de todos los planes que pretenden hoy que elaboremos o que trabajemos en las escuelas primarias. 1. La vuelta a la conciencia fonológica para alfabetizar, completamente distinta a una visión dinámica de la cuestión del lenguaje, de la escritura que podemos encontrar en Vygotsky. Todos saben que en la ciudad de Buenos Aires, pero haciendo charlas en otra parte del país, nos decían que en varias provincias está incorporado el cronómetro como forma de estandarizar y contar la cantidad de palabras que un niño puede leer o escribir como forma de determinar su nivel de escritura. La estructuración de nuestros diseños curriculares con una visión mercantil empresarial de la educación emocional, que algo decía Juan en su intervención. En la ciudad de Buenos Aires, sobre el nuevo diseño de educación primaria, habla mucho de la regulación, del control, del autoconocimiento de las emociones, como forma de no disparar las emociones negativas, incluso lo dividen en positivas y negativas. Agrego también la idea que ya está presente en varios diseños curriculares de aprendizajes fundamentales. Vamos a centrarnos en matemática y en lengua. El resto de las materias después lo vemos, como formas también de estructurar cuáles son los aprendizajes necesarios y los contenidos necesarios en función de las propias necesidades del capital. Esto va ligado a un concepto que está muy fuerte en la educación, que va a ser totalmente contrario a lo que ustedes pueden ver después en lecciones de paleología en Vygotsky, de intentar educar o los aprendizajes en competencias y habilidades, todas muy cuestiones ligadas al mundo del trabajo, al mundo del mercado, y estas habilidades blandas que propone el mundo de la educación emocional, que son para
controlarse incluso ante diferentes cuestiones donde uno puede disparar sus emociones en algún momento determinado. Me contaba una compañera que trabaja en call center, que en los call centers se entrena mucho a los trabajadores con esta perspectiva de educación emocional, en el sentido que si yo llamo a Edesur, Edenora, personal, para muchos maltratan al pobre trabajador que atiende porque la empresa lo está estafando, que el que te atiende no se saque porque está regido por un mundo de comportaciones y emociones para responder a esas necesidades que incluso el mercado. El vaciamiento de educación especial en la Ciudad de Buenos Aires es enorme. Hay un vaciamiento de la educación especial con una lema de falsa inclusión. Cierran las escuelas de educación especial, tenemos el traslado de Indira, la Integral 3, incluso están hablando de posibilidad de repartir a los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste a las familias con discapacidad, el docente como un mero facilitador, desideologizado, neutral, flexible, los alumnos o los estudiantes como tábulas rasas, donde nosotros a través del adoctrinamiento insertamos ideas y esa es la única dinámica que hay en la propia aula y es la gran crisis ideológica de la educación según Milei y todos los libertarios. Y desde ya una lista que puede ser un sinfín de cuestiones. Podemos seguir enumerando. Yo creo que si tenemos que pensar la pregunta de qué Vygotsky necesitamos hoy, primero necesitamos un Vygotsky que empiece a dar respuestas más precisas y denuncias más precisas a esta situación que estamos viendo en la educación y a una situación de los trabajadores y trabajadoras de la educación que se nos separa de nuestro objeto de trabajo, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos tan alienados constantemente, trabajamos tanto tiempo en las aulas y con tantas problemáticas sociales que ese mundo intelectual, la conversación, los aprendizajes, el rol docente se transforma realmente en un mero explicador. Bueno, el último llego a noviembre, doy este manual, en lo que me queda de cabeza vemos cómo podemos hacer. Y yo creo que recuperando las lecturas de Vygotsky, este Vygotsky tergiversado, censurado, edulcorado, y por eso la pregunta de qué Vygotsky necesitamos, yo creo que si lo pensamos un Vygotsky en este futuro que estamos viviendo, no solo de la perspectiva de la crisis capitalista a la que enfrentamos, sino también las posibilidades reales de ese comunismo como movimiento real en el sentido de la cooperación y de las luchas que se dan, hay una cuestión muy importante en Vygotsky, que es la educación politécnica que lo nombraba Livia al principio. Piensen que Vygotsky discute en plena Revolución Rusa la ligación de la educación con el mundo del trabajo en un sistema además comunal o soviético donde la escuela era parte de la fábrica y la fábrica era parte de la escuela, pero en un trabajo socializado y liberado, o sea, porque la clase obrera había conquistado su propio gobierno y se decidía qué se producía, cómo se producía en función de las necesidades sociales y no de los intereses de la ganancia capitalista como es hoy. Pero yo pensaba, bueno, en función de lo que pensaba Vygotsky de esa educación ligada a un mundo del trabajo socializado, ¿qué posibilidades tendríamos hoy a través, se está hablando incluso cosas entre bizarras y cosas reales, de que el nivel de tecnología actual que nosotros tenemos hoy para ponerla a disposición de la ciencia, para recrear nuevamente la paideología, por ejemplo, como forma de comprender científicamente el desarrollo del niño, de la niña y del adolescente, cuántas herramientas tendríamos hoy, todo este problema de la medicalización de los niños que se ven en el aula con diferentes dificultades y se los patologiza y se los medicaliza para ganancias también de la industria farmacéutica, pero ¿cuánto podríamos hacer si tendríamos también los resortes estatalizados o bajo control de trabajadores de la propia industria farmacéutica? Se habla de inteligencia artificial, se habla de robótica, se nos pide a los docentes que vayamos a cursos de formación sobre robótica con escuelas que se caen a pedazos y niños con hambre. Pero ¿cómo sería un mundo comunista si los trabajadores volviesen a apropiarse del poder con el nivel de tecnología que tendríamos nosotros, si pudiésemos incluso reducir la jornada de trabajo, a trabajar cada vez menos, 6 horas, 4 horas, lo que sea necesario para producir en función de las necesidades sociales y donde en principio liberemos tiempo para la educación? Hoy no hay tiempo para la educación, salvo la educación escolar, que es lo obligatorio, que las familias también tienen que ir a trabajar y dejar a sus niños o su niña en la escuela. ¿Cuánto tiempo tendríamos para poder nosotros desarrollarnos en la cultura, en otras lenguas, en la informática, lo que fuese, como forma de hacer un avance cualitativo y cuantitativo cultural de las masas, que es lo que pensaba Vygotsky en plena Revolución Rusa junto con
Trotsky y otros que decían, bueno, llegó el momento de pensar cómo la revolución islámica nacional puede liberar intelectualmente y materialmente a las masas trabajadoras, y que esas capacidades humanas que hoy no desarrollamos en el capitalismo, porque si se quiere niños capaces, vemos todos los días en el aula, con muchas posibilidades, pero que el capitalismo las corta brutalmente y les deja tan solo una vida de miseria para conseguir un plato de comida para comer, pero vemos esas inteligencias que están ahí en plena atención y vivencia junto con nosotros en el aula, que no se terminan de desarrollar, porque estas potencias el capitalismo las selecciona, solo unos pocos se apropian del conocimiento para sus propias ganancias. Entonces yo creo que pensar hoy un futuro comunista, qué Vygotsky necesitamos hoy, en función, incluso de los avances tecnológicos que hay, la discusión de la inteligencia artificial es muy importante sobre qué sesgos tiene esa inteligencia artificial. Hoy dice, bueno, el chico no llega a secundaria con comprensión de texto y ahora menos, se mete en el chat GTP y te entrega un trabajo. Bueno, pero ¿cómo usamos esa tecnología en función de otro debate con los chicos para que se apropien todo lo posible de todos los conocimientos que quieran apropiarse si la tecnología se estuviese al servicio colectivo de la humanidad? Entonces, yo creo que pensar en escuelas libres, en instituciones libres, autogestivas, autoorganizadas, pensar la idea de revolución, pensar una escuela que realmente pueda potenciar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, de la humanidad, basado en una educación con un trabajo planificado y socializado con un gobierno de trabajadores y trabajadoras, puede ser un potencial hoy, incluso, me animo a decir, enormemente superior al propio que pensaba Vygotsky en función de cuáles eran los desarrollos productivos de la propia época que a Vygotsky le tocó vivir. Y yo para terminar también, porque la idea, según mis códigos, abrir a preguntas, a debates, a comentarios dentro del horario que tenemos. Yo todos traemos una cita de Vygotsky para terminar estas charlas. Y nosotros teníamos una frase que usábamos mucho, que era la de que el problema de la educación se resolverá cuando se resuelven los problemas de la vida. Yo la traje un poco más entera porque a veces vamos descubriendo en Vygotsky en la relectura cosas más profundas también para pensar una educación socialista, nuestra propia militancia política, sindical, ideológica. Dice, a la vez, la vida se va revelando como un sistema de creación, permanente tensión, superación, de constante combinación y creación de nuevas formas de conducta, porque están todos hablando de la conducta también. Se lo está diciendo a los maestros este texto. Por consiguiente, cada idea nuestra, cada uno de nuestros movimientos y vivencias, constituye la aspiración a crear una nueva realidad, el ímpetu hacia adelante y hacia algo nuevo. La vida se convierte en creación solo cuando se libera definitivamente de las formas sociales que la deforman y mutilan. El problema de la educación se resolverá cuando se resuelvan los problemas de la vida. Entonces, la vida del hombre se convertirá en una ininterrumpida creación, en un rito estético, que no surgirá de la aspiración de satisfacer algunas pequeñas necesidades, sino un ímpetu creador consciente y luminoso. La alimentación, el sueño, el amor, el juego, el trabajo y la política, cada uno de los sentimientos y cada una de las ideas se transformarán en objeto de la creatividad. Aquello que hoy se realiza en limitados ámbitos del arte, posteriormente impregnará la vida entera y la vida se tornará en un trabajo creador. Yo creo que estas ideas son las que nos tienen que impulsar a estos debates y a pensar también que la militancia revolucionaria tiene también esta creación, estas vivencias, estas discusiones que nos permiten, me parece, pensar en la posibilidad de qué Vygotsky necesitamos hoy para un futuro comunista. Bueno, son las 9, era el horario que teníamos para esta mesa, porque ahora empieza el cierre de las jornadas. Pero entiendo que como nos prestaron esta aula, que no se precisa esta aula, así que lo que puedo hacer es que si alguien quería hacer una intervención, alguna pregunta, a cualquiera de los que presentó,
aprovechamos y charlamos un poco más. ¿Sí? Yo arranco como para también participar un poco más allá de la presentación. Yo partía de también, dando clases en profesorados y en distintos lugares, o mismo en la universidad, esta idea de que, que hay un Vygotsky que se ve, que quizás no es el que presentaron acá ustedes, o el más conocido, tanto recuperando su historia como pensando esto ¿para qué usamos a Vygotsky, por decirlo de una manera? En ese sentido yo planteaba esto de que hay una perspectiva como sociocultural que yo creo que desde cómo se toma Vygotsky en algunas de estas interpretaciones como que le quitan, por decirlo de alguna manera, el materialismo, ¿no? Quizás rescatan la dialéctica, por decirlo de una forma, pero el materialismo como que está, no aparece. Y el materialismo, retomando un poco lo que decía vos, Juan, esto de como una antropología marxista en términos de considerar que el ser humano se desarrolla en relaciones sociales, que es algo como muy general, pero que también quizás cuando enseñamos a Vygotsky se enseña una etapa, la otra etapa, pero él tenía en perspectiva esto que el ser humano, sobre todo en este texto de la transformación socialista del hombre, va a ser un ser humano adulto, y ese ser humano adulto es un trabajador, digamos, está inserto en las relaciones capitalistas, ¿no? Entonces a veces cortar distintos momentos, algunas cuestiones muy puntuales, que es lo que a veces llegamos a presentar cuando enseñamos Vygotsky, zona de desarrollo próximo, el signo, esto, como que deja de lado esta visión más general y que yo creo que también si bien también el tiempo, por lo que decías, Federico, esto del laburo, qué sé yo, dar clases, etcétera, no da tiempo como para producir o para decir, ¿cómo pensamos esto? Yo creo que tiene líneas muy cercanas, o hay que también vincular a Vygotsky con desarrollos marxistas posteriores de la educación, toda la línea de Husserl, de la escuela como aparato ideológico, la escuela capitalista, la reproducción de la sociedad, los estudios culturales también de Stuart Hall y Paul Willis, de cómo los chicos, sobre todo de secundaria, esto de reproducen las condiciones de vida y cómo hay formas culturales de eso, creo que es un trabajo teórico como que hay que hacer para esto en un futuro comunista, una evolución política que me parece que está bueno, también teóricamente cómo vincularlo con los desarrollos que hubo después, que quizás no son vygotsquianos, pero sí son marxistas en líneas generales. Y yo creo que es lo que menos se hizo, porque cierro con esto, es ciertas interpretaciones de cómo tomar conceptos en el desarrollo próximo o la perspectiva situacional de que el sujeto se forma en el dispositivo escolar, hay que tener en cuenta las condiciones escolares, han llevado a que se intenten modificar algunas cosas de la escuela, pero en un contexto donde esa modificación siempre termina como empeorando lo que se quería arreglar, por decir, para no tener una visión de cómo la escuela está inserta en la sociedad, que puede ser lo de la unidad pedagógica, primero y segundo, no poner notas para que aprueben, digamos, un montón de cosas, o lo del cronosistema, esto que ahora en la reforma del secundario se plantea que no se avance por años, sino que se avance por niveles, ¿no? Todas esas cosas que parecen progresistas, pero si uno las ve un poco más en profundidad, como quizás patean el problema más para adelante y al final los chicos no terminan aprendiendo, es un problema y creo que eso es algo como que hay que criticar de cuestiones más socioculturales, ¿no? Bueno, eso. Una cosa me parece interesante y coincido con lo que vos decís, me parece que incluso dentro del marxismo Vygotsky recién se está empezando a rescatar y poner en diálogo con otras posiciones dentro del propio marxismo o las que se usaron para poder pensar la subjetividad. Todavía, por ejemplo, prevalecen mucho más puntos de vista conceptuales ligados al psicoanálisis, incluso a Piaget, antes que a Vygotsky, a la hora de pensar la dialéctica, la subjetividad y la psicología dentro del propio marxismo. Y es interesante, por ejemplo, Vygotsky plantea que el desarrollo es una unidad diferenciada en este libro. El concepto de unidad diferenciada, que es un concepto que hasta ahora lo teníamos asociado a Trotsky en sus cuadros filosóficos,
¿sí? Cuando analizamos un fenómeno, bueno, tenemos una unidad, una totalidad diferenciada en diferentes aspectos. Es una mirada muy dialéctica que permite analizar, por ejemplo, el sistema económico, político y social, encontrar los equilibrios, la ruptura del equilibrio, etc. En Vygotsky aparece eso referido al estudio del desarrollo y al estudio de cómo emergen de las funciones ideológicas superiores. ¿Sí? Y así, bueno, la percepción de la dialéctica, esta dialéctica de la emergencia, la relación entre conciencia y situación social de desarrollo, el abordaje sobre la relación entre biología y conciencia también, esta mirada antropológica. Hoy, Lucien Sey, por ejemplo, en Francia, y algún otro más dentro de los marxistas, muy pocos han todavía aprovechado esta mirada materialista, profundamente dialéctica de Vygotsky. ¿Sí? Digo, eso está todavía por hacerse y justamente, bueno, un poco lo que trataba de resaltar es contra todo el bombardeo de una antropología que lo que hace es naturalizar las condiciones que impone el capitalismo. Ahí en Vygotsky tenemos los marxistas para ofrecer una mirada alternativa súper potente, súper reconocida a nivel académico, incluso a costa de contarle su metodología marxista. Así que bueno, eso. No, yo lo aporto, me parece que está bueno, digamos, lo que agregabas en relación a, bueno, cuáles son los hilos de continuidad. Me parece que es algo que es importante que podamos reflexionar y seguir pensando, por lo que decías en particular, digamos, de los debates del uso de Vygotsky, digamos, en la educación actualmente, o sus lecturas de amplio constructivismo en la educación. Desde ya es como lo planteás, queda dentro de los marcos del reformismo, por así decir. En una de las charlas había una compañera, creo que fue en La Plata, que decía, es como constructivismo sin materialidad, cae por su propio peso, digamos, ¿no? Esa visión me parece que es importante resaltarla, no creer que Vygotsky aportó únicamente, como dice incluso Fede en otras charlas, de poner un compañero más capaz junto con otro que tiene mayores dificultades, sino que además fracasó, sino que es un pensamiento mucho más profundo. Ahora, con la discusión que vos planteás sobre lo de Althusser, a mí me parece que es importante ver las determinaciones de clase que hay, incluso en la educación. Por eso psicología pedagógica me gusta, porque agarra bastante esto y sostiene que hay que recordar el criterio de clase de educación, pero no nos puede dejar en una visión o en una posición estática, ¿no? O sea, no es que en las escuelas, en los ámbitos educativos, la docencia lo único que hace es reproducir el aparato ideológico del Estado, sino que hay cierta, digamos, libertad de cátedra y cierta potencialidad en donde nosotros creo que es el punto de apoyo que tenemos para poder pensar, digamos, un proyecto político que obviamente trascienda la educación, ¿no? Eso. Nosotros tomamos ese consejo de Cuates porque la verdad, o sea, dentro del ámbito educativo, si querés, o por lo menos en el último tiempo, había quedado un poco estático el pensamiento marxista en educación, en el sentido que están todas las pedagogías críticas, donde entra Freire también, o una visión determinista más althusseriana de un Althusser, en el sentido de que incluso en la lista que hacía Althusser de aparatos ideológicos y aparatos represivos, la escuela era el número uno en la lista, ¿no? El número uno, la escuela era el principal aparato de reproducción ideológica. Nosotros en un texto que sacamos con el compañero Ariel Petruccelli y Juan Dalmazo, analizando el texto póstumo de Althusser sobre la reproducción, notamos que también hay un pequeño cambio en el sentido que piensa que el macho francés rompe los aparatos ideológicos del Estado. Entonces ahí hay algo a destrabar, en el sentido que la mejor forma de la pelea política y ideológica es la lucha de clases, en el sentido más integral o amplio del término, y discutir contra esta idea que decía Ivy del constructivismo, o de que la sola idea, el solo diálogo,
y yo en el aula te cambio un poco la cabeza, te cambio un poco la conciencia y estoy transformando el mundo como una trinchera alejada de la realidad, creo que Vygotsky te aporta como un cambio por el medio, ¿no? Entre si estás reproduciendo o estás cambiando el mundo desde el aula, creo que aporta una visión más integral. Yo creo que esa es nuestra apuesta, creo que muchos pedagogos fueron influidos por Vygotsky sin decirlo, bueno, entre Giroux, McLaren, el propio Freire tiene muchas cuestiones sobre cultura, etcétera, que parece que pueden haber sido tomadas de una perspectiva post-vygotskiana, culturalista, histórica en general, pero me parece que hay algunas cosas de Vygotsky en sus propios textos. Yo creo que volver a este Vygotsky a nosotros por lo menos nos hizo pensar la idea de educación y revolución en un combate permanente en la actualidad, que creo que nos actualiza un poco los debates sobre educación de una perspectiva marxista. Por lo menos eso fue, nos estamos, por lo menos nosotros, Juan viene trabajando desde antes, que aparte presentamos el libro de la crisis de la psicología acá en Alicia hace unos 2 años, creo. Sí, hay los compañeros del centro dice que van a dejar 2 libros de lección de pedagogía acá en Alicia para la consulta pública de cualquier compañero. Yo creo que es un poco el camino de empezar a reapropiarnos nuevamente la obra y pensar en este sentido. Terminamos entonces.